Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión voy a estar haciéndoles esta florecita. Está hecha con la puntada Brick Stitch. No es tan complicada de hacer, espero que se les haga sencillo. Recuerden que si quieren ver el diagrama se los voy a dejar en Instagram. Y en este caso yo estuve haciéndolas para unos aretes, pero pueden hacer una pulsera o algún collar. Déjenme dicho en los comentarios ustedes para qué la usarían. Y recuerden que este aretito ya se los he enseñado a hacer en otro video, así que les dejo el video en la descripción en caso de que aún no lo hayan visto. Y otra cosa antes de comenzar, para que su pieza les quede firme y no se les esté doblando, jalen bien el hilo cuando estén trabajando para que eso no les suceda, porque luego me comentan que se les dobla mucho su pieza y es por esa razón. Tal vez también están utilizando algún hilo que es muy delgadito, pero algunas veces eso se soluciona jalando bien el hilo a la hora de estar trabajando. Hay un producto que creo que ayuda a que queden bien duras, firmes, que no se estén doblando. No lo he conseguido, voy a tratar de conseguirlo y voy a ver si es que funciona como dicen. Si es que lo encuentro, más adelante les dejaré saber. Y bueno chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos dos colores de Delicazo Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono rojo. Este es el nombre de este tono. También estoy utilizando este tono bronce. Es un tono rosado. También voy a estar utilizando una aguja del número 12. Este hilo de nylon en la talla D. Y también voy a estar utilizando estos aretitos que son unos triángulos en 3D. En otro video ya les he mostrado cómo hacerlo, así que les dejo ese video en la descripción. Ya coloqué mi hilo en la aguja y estoy colocando 1,5 metros de hilo. Conforme vaya necesitando más voy a ir colocando. Voy a comenzar pasando estas delicas por mi aguja. Estoy tomando 2 en este tono bronce, 2 en el tono rojo y 2 bronce. Las voy a pasar por el hilo hasta casi el final. Ahora voy a pasar mi aguja aquí en la segunda del tono bronce. Paso la aguja de atrás hacia adelante y jalo el hilo. Aquí al final dejé más o menos unos 10 centímetros de hilo. Voy a continuar pasando las demás delicas haciendo exactamente lo mismo. Paso la aguja de atrás hacia adelante y jalo el hilo. Esta puntada se llama escalera. Así, aquí tengo unidas las delicas. Ahora voy a tomar una delica de este tono bronce y una roja. Vamos a estar tomando los hilos que van quedando aquí arriba, así que voy a pasar la aguja en el primer hilo, pasando la aguja de atrás hacia adelante. Paso la aguja hacia arriba en la delica roja. Ahora voy a continuar con este tono rojo hasta tener un total de 5.
Así aquí ya tengo 5 delicas rojas, contando esta primera que colocamos cuando comenzamos la vuelta. Ahora tomo una del tono bronce y voy a pasarla en el mismo hilo donde pasé esta última roja. Así. Ahora aquí lo que voy a hacer es dejar este hilo aquí y voy a tomar el hilo que dejé aquí en la punta para terminar la flor de este lado y después voy a continuar hacia arriba aquí donde estoy. Así que lo que voy a hacer es tomar otra aguja y ensartar este hilo. Aquí ya tengo ensartado este hilo que dejé aquí al comienzo. Voy a voltear el trabajo así hacia arriba. Voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta y tomo esta siguiente hacia arriba. Tomo 2 de este tono y paso aquí. Voy a tomar una más de este mismo tono. La paso en este siguiente hilo. Así ahí ya quedaría terminada la parte de abajo de la flor, así que ahora hay que perder este hilo, asegurarlo un poco. Voy a regresarme hacia acá. Lo pueden hacer también al final cuando ya hayan terminado para que tengan más delicas de donde ir asegurándolo. Pero yo lo voy a asegurar aquí con las delicas que tengo. Ahora aquí ya voy a cortar el sobrante de este hilo, yo ya lo aseguré. Así que ahora ya voy a regresar a tomar el hilo que tengo aquí y voy a continuar. Ahora voy a tomar de nuevo una bronce y una roja y paso en el primer hilo. Voy a continuar con este tono rojo. Voy a ir colocando una en cada hilo hasta tener un total de 6, contando esta que colocamos ya aquí. No les voy a ir mostrando todo el proceso, ya que es repetir lo mismo, colocando las mismas del mismo color, haciendo exactamente lo mismo hasta tener 6. Así que voy a ir colocándolas y ahorita regreso cuando tenga 6. Aquí estoy terminando, esta es la número 6. Ahora voy a tomar de nuevo una del tono bronce y voy a pasarla en el mismo hilo donde pasé la última roja. Comienzo la siguiente vuelta tomando una bronce y una roja y paso en el primer hilo.
Voy a tomar ahora de nuevo el tono rojo y voy a continuar colocando una en cada espacio hasta tener un total de 7. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Esta es la número 7. La paso en el último hilo. Y ahora tomo una del tono bronce y la paso en el mismo hilo donde pasé la roja anterior. Y comienzo mi vuelta de nuevo tomando una bronce y una roja. Voy a tomar de nuevo el tono rojo y voy a continuar hasta tener un total de 8. Ya estoy terminando esta vuelta. Esta es la número 8. Ahora voy a tomar una del tono bronce y la paso en el mismo hilo donde pasé la roja anterior. Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo para continuar a mi siguiente vuelta. Paso mi aguja aquí hacia abajo, tomo 2 delicas. Me regreso aquí hacia arriba tomando estas dos. Y ahora de nuevo tomo una bronce y una roja y paso aquí en este hilo. Continúo con este tono rojo hasta tener un total de 7. Aquí estoy terminando. Esta es la número 7. Aquí ya tengo las 7 en el tono rojo. Ahora tomo una de este tono. Ahora de nuevo voy a tomar una bronce y una roja y paso aquí en este primer hilo. Ahora aquí vamos a hacer un aumento, así que voy a pasar mi aguja hacia acá. Y aquí vamos a colocar las siguientes delicas con la puntada escalera. Voy a tomar otra de este tono y la paso aquí. Regreso mi aguja hacia acá a la que acabo de colocar. Voy a tomar este tono rojo y voy a colocar 4.
una de este tono bronce. Aquí ya tengo todos los aumentos que necesito. Ahora voy a regresarme hacia acá para continuar. Ahora aquí voy a continuar con el tono rojo hasta tener un total de 8, contando esta que ya tenemos aquí. Aquí ya tengo las 8 en el tono rojo. Ahora tomo una bronce y paso aquí en el mismo hilo donde pasé la última roja. Voy a dar vuelta hacia acá. Ahora voy a repetir estos aumentos que hicimos de este lado aquí. Tomo una de este tono y paso aquí. Ahora voy a colocar 4 de este tono rojo. Aquí ya tengo 4 rojas. Ahora tomo una bronce. Ahora aquí voy a continuar mi siguiente vuelta tomando una bronce y una roja y paso la aguja aquí en este primer hilo. Voy a tomar este tono rojo y voy a continuar colocando una en cada hilo hasta tener un total de 6. Aquí ya tengo las 6 en el tono rojo. Ahora tomo una de este tono. Ahora aquí me voy a regresar hacia acá para terminar esto. Voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo.
Tengo que sacar la aguja en esta roja. Ahora voy a voltear mi trabajo así. Aquí ya voy a continuar con mi siguiente vuelta. Voy a tomar dos de este tono bronce. Una roja. Vuelvo a tomar este tono y coloco dos. Ahora voy a pasar aquí mi aguja hacia abajo y tomo esta roja hacia arriba. Aquí voy a tomar dos del tono bronce y voy a pasar la aguja aquí. Así ya queda terminada esta parte del siguiente pétalo. Ahora voy a regresar mi aguja hacia esta bronce para continuar con la vuelta. Ahora aquí voy a continuar, voy a tomar de nuevo este tono rojo y voy a colocar un total de 7. Aquí ya tengo las 7 en el tono rojo. Ahora tomo una bronce. Ahora aquí voy a tomar este tono rojo y voy a colocar un total de 6. Aquí ya tengo las 6 delicas rojas. Ahora tomo una bronce y paso mi aguja en el mismo hilo donde pasé la última del tono rojo. Ahora aquí de nuevo voy a terminar lo que me falta de este pétalo como hice en este lado. Así que voy a pasar mi aguja hacia abajo aquí. Volteo mi trabajo y aquí voy a tomar dos de este tono bronce.
una roja. Tomo de nuevo este tono y coloco dos. Ahora voy a pasar mi aguja hacia abajo, aquí. Paso hacia arriba en esta roja. Aquí tomo dos de este tono y paso mi aguja aquí en este hilo. Así. Ahora voy a voltear de nuevo. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia esta. Así que voy a ir pasando la aguja con el hilo hasta salir en este. Aquí comienzo mi siguiente vuelta tomando una bronce y una roja y paso aquí. Voy a continuar con este tono rojo hasta tener un total de 7. Aquí ya tengo las 7 de este tono rojo. Ahora tomo una de este tono bronce. Vuelvo a tomar este tono rojo y voy a colocar un total de 6. Aquí ya coloqué las 6 de este tono rojo. Ahora vuelvo a tomar una del tono bronce. Voy a continuar con este tono rojo y coloco un total de 7. Aquí ya tengo las 7 en este tono rojo. Ahora tomo una del tono bronce. La paso en el mismo hilo donde pasé esta última. Ahora aquí para continuar mi siguiente vuelta voy a hacer una disminución. Voy a voltear mi trabajo hacia este lado, ya que se me hace mucho más fácil así. Voy a pasar mi aguja por estas dos delicas hacia abajo. Y ahora
Ahora regreso hacia arriba por estas dos delicas. Y aquí comienzo esta vuelta tomando una del tono bronce y una roja. Voy a continuar con el tono rojo hasta tener un total de 7. Aquí ya tengo las 7 rojas. Ahora tomo una del tono bronce. Ahora tomo de nuevo el rojo y voy a colocar un total de 5. Ahí tengo 5 en este tono rojo. Vuelvo a tomar el tono bronce. Coloco una. Ahora voy a colocar 7 de este tono rojo. Ya coloqué las 7 en este tono rojo. Vuelvo a tomar el tono bronce, coloco una. Voy a comenzar aquí la siguiente vuelta. Tomo una bronce y una roja y paso mi aguja en este primer hilo. Ahora voy a continuar con este tono rojo hasta tener un total de 22 en el tono rojo. Aquí ya tengo un total de 22 en este tono rojo. Ahora tomo una del tono bronce. Aquí para continuar voy a hacer disminución con mi hilo. Paso aquí por 2 delicas hacia abajo y me regreso aquí hacia arriba por 2. Aquí comienzo la siguiente vuelta. De nuevo tomo una del tono bronce y una roja. Voy a continuar con el tono rojo hasta tener 8 en total. Ya tengo las 8 rojas, una del tono bronce, una roja, una bronce, una roja, una bronce,
Vuelvo a tomar el tono rojo y coloco un total de 8. Aquí yo ya tengo las 8 delicas rojas y aquí vuelvo a tomar una del tono bronce. Ahora aquí voy a hacer de nuevo una disminución con mi hilo. Comienzo mi siguiente vuelta tomando una del tono bronce y una roja. Continúo con el tono rojo hasta tener un total de 8, contando la que ya tenemos aquí. Ya tengo las 8 en este tono rojo. Ahora tomo el bronce y voy a colocar 4. Ya tengo 4 de este tono bronce. Tomo de nuevo el tono rojo y voy a colocar 8. Ya tengo 8 del tono rojo. Tomo de nuevo una del tono bronce. Ahora aquí hago de nuevo disminución con el hilo. Aquí voy a tomar 2 bronce. Tomo este tono rojo, voy a colocar 5. Ya tengo 5 rojas. Tomo de nuevo el tono bronce, voy a colocar un total de 7. Ya tengo las 7 en este tono bronce. Voy a volver a tomar el tono rojo, coloco 5. Esta fue la número 5. Tomo este tono y coloco 2. Ahora aquí voy a hacer disminución con el hilo, pero ahora solo paso una delicada hacia abajo y una delicada hacia arriba. Aquí voy a tomar 2 bronce. Voy a tomar el rojo y coloco 4. Ya tengo las 4 del tono rojo. Tomo de nuevo este tono bronce, coloco 2. Ahora aquí voy a hacer disminución con el hilo, pasando hacia abajo por 2 delicas.
Paso hacia arriba por 2. Y aquí de nuevo tomo 2 de este tono y me regreso hacia acá. Tomo una del tono rojo. Voy a tomar 3 de este tono bronce. Así, ahí ya tengo las 3. Aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta tomando una bronce y una roja. Y paso mi aguja aquí en el primer hilo. Ahora aquí voy a hacer otro aumento. Me voy a regresar hacia acá. Voy a tomar otra del tono bronce. La paso en esta. Y regreso la aguja hacia la roja. Aquí voy a continuar con el tono rojo. Voy a colocar 3 más para tener un total de 4. Ahora tomo este tono bronce, coloco 2. Aquí voy a continuar con esta siguiente vuelta y aquí tomo 2 en este tono. Paso en el primer hilo. Tomo otra de este tono bronce. Ahora voy a tomar de nuevo el tono rojo y voy a colocar un total de 5. Ya tengo las 5 en este tono rojo. Voy a tomar ahora el tono bronce, voy a colocar 2. Esta la paso en el mismo hilo donde pasé la última roja. Aquí ya terminé esta vuelta. Ahora voy a regresarme hacia acá para hacer las vueltas que tengo aquí y después volver a unir la pieza para continuar con los siguientes pétalos hacia arriba, pero aquí ya el hilo que tengo no me es suficiente para bajar y volver a subir, así que lo que voy a hacer es colocar más hilo y comenzarlo de este lado. El siguiente hilo que voy a colocar lo voy a llevar hacia esta delica roja de esta vuelta de acá, así que este hilo lo voy a dejar aquí y voy a colocar más. Simplemente voy a ir pasando aquí hacia arriba entre algunas de las delicas hasta llevarlo aquí. Aquí ya coloqué el siguiente hilo, coloqué 1,5 metros de nuevo y llevé mi aguja hasta esta delica del tono rojo. Ahora aquí voy a tomar 2 de este tono bronce. Tomo el rojo, coloco 4 delicas. Ya tengo las 4 rojas. Tomo de nuevo el tono bronce, coloco 2.
Ahora aquí de nuevo voy a hacer una disminución con mi hilo. Me regreso aquí hacia este lado, pasando mi aguja hacia abajo. Tomo 2 delicas. Paso hacia arriba por 2. Y aquí tomo 2 de este tono. Una roja. Tomo este tono y coloco 3. Aquí comienzo mi siguiente vuelta. Tomo una de este tono bronce y una roja. Me regreso hacia acá y tomo otra de este mismo tono, paso hacia abajo en esta delica y me regreso aquí a la roja. Aquí voy a continuar con el tono rojo hasta tener 4. Ya tengo las 4 rojas, tomo este tono y coloco 2. Aquí comienzo la siguiente vuelta, tomo 2 del tono bronce y paso aquí. Aquí me voy a regresar hacia acá para unir esta última vuelta que tengo de este lado con la que estoy haciendo. Así que paso mi aguja aquí. Voy a tomar otra en este tono bronce y paso mi aguja aquí hacia abajo. Jalo el hilo. Voy a llevar mi aguja a esta que acabo de colocar. Y ahora tomo esta hacia abajo. Voy a pasar hacia acá. Y aquí jalo el hilo. Así. Aquí ya quedó unida nuestra flor. Aquí ya vamos a volver a trabajar de lado a lado. Así que aquí voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta siguiente. Y paso hacia arriba aquí. Voy a tomar otra de este tono bronce. Ahora tomo este tono rojo y voy a colocar un total de 5.
Aquí ya tengo las 5 del tono rojo. Tomo una bronce. Voy a tomar otra del tono bronce, la paso aquí. Ahora aquí lo que voy a hacer es regresarme hacia acá, pasando mi aguja por 2 delicas hacia abajo. Tomo 2 hacia arriba. Voy a pasar esta hacia abajo y esta siguiente hacia arriba. Y aquí comienzo de nuevo tomando una bronce y una roja. Voy a continuar con el tono rojo hasta tener un total de 8. Ya tengo las 8 en este tono rojo. Ahora voy a tomar aquí este tono y voy a colocar 4. Vuelvo a tomar el rojo y coloco 8. Estoy terminando de hacer esta vuelta de aquí y me di cuenta que en la vuelta anterior, cuando dejé acá el hilo, antes de comenzar a hacerlo de este lado, aquí me faltó colocar una delica más. Aquí pueden ver que coloqué solo una. Estas dos vueltas, esta y esta, llevan 2 delicas de este tono bronce. De este lado aquí pueden ver que tiene 2 aquí y 2 aquí. De este lado olvidé colocarla, así que lo voy a hacer ahora antes de colocar las 8 rojas para la vuelta que estoy terminando. Así que yo aún aquí tenía el pedazo de hilo y tomé una aguja, así que voy a pasar una más de este tono aquí. Así, ahora ya voy a esconder este hilo que había dejado aquí. Recuerden volver atrás y hacerlo para que no les vaya a quedar mal hacia arriba. Fíjense bien en el diseño, esta vuelta tiene 2 bronce, la siguiente también tiene 2 bronce y después de esta ya tiene una bronce. Así que aquí simplemente recuerden regresar y colocar una más. Yo voy a esconder este hilo y continúo con la vuelta de arriba. Ya terminé, aquí coloqué las 8 rojas y recuerden que aquí deben de colocar 2 en este tono bronce. Ahora voy a tomar una bronce. Comienzo aquí la siguiente vuelta, tomo una bronce y una roja. Continúo con el tono rojo hasta tener 8. Ahora tomo una en el tono bronce. Una roja. Una bronce.
una roja, una bronce, vuelvo a tomar el tono rojo, voy a colocar 8, ahora voy a tomar de nuevo una bronce, continúo en la siguiente vuelta tomando una bronce y una roja, continúo con este tono rojo, coloco un total de 22, ya tengo aquí el total de 22 en este tono rojo. Ahora tomo una de este tono bronce, ahora aquí para mi siguiente vuelta voy a hacer disminución, voy a continuar en esta vuelta tomando una bronce y una roja, continúo con este tono rojo hasta tener un total de 7. Aquí ya tengo las 7 de este tono rojo. Ahora tomo una del tono bronce. Vuelvo a tomar el tono rojo, voy a colocar 5. Ya coloqué las 5 rojas, tomo una bronce. Vuelvo a tomar el tono rojo y coloco de nuevo 7. Así tengo ya 7 rojas. De nuevo tomo una bronce. Comienzo mi siguiente vuelta tomando una bronce y una roja. Voy a continuar con el tono rojo hasta tener 7. Ya tengo aquí 7 rojas, ahora tomo una bronce. Vuelvo a tomar el tono rojo, voy a colocar un total de 6.
Ya coloqué las 6, ahora de nuevo tomo una de este tono. Vuelvo a tomar el rojo, voy a colocar 7. Una bronce. Ahora aquí hago una disminución con el hilo. Comienzo de nuevo tomando una bronce y una roja. Voy a continuar con el tono rojo hasta tener 6. Una bronce. Ahora voy a colocar 7 rojas. Una bronce. Seis rojas. Una bronce. Ahora aquí hago una disminución con el hilo. Comienzo mi vuelta con una bronce y una roja. Voy a continuar con este tono rojo hasta tener 4. Ahora tomo este tono y coloco 2. Ahora aquí me regreso, voy a pasar hacia abajo en esta y tomo esta roja hacia arriba. Tomo 2 en el tono bronce. Una roja. Dos bronce. De nuevo hago disminución, paso una delicada hacia abajo y una delicada hacia arriba. Y aquí de nuevo tomo 2 en este tono, paso la aguja aquí.
Aquí ya terminé este pétalo. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá, a esta del tono bronce que está aquí, para continuar con mi vuelta. Aquí voy a continuar con el tono rojo y voy a colocar un total de 8. Así ya coloqué las 8 rojas. Ahora tomo este tono, coloco 2. Voy a tomar de nuevo este tono rojo, voy a colocar 4. Una bronce. Ahora hago disminución con el hilo. Ahora tomo 2 bronce. Una roja. Vuelvo a tomar el bronce, coloco 2. Ahora hago disminución, paso una hacia abajo y una hacia arriba. Tomo 2 bronce y paso aquí el hilo. Ahora aquí ya terminé el siguiente pétalo, voy a llevar mi aguja hacia acá y voy a subirla justo en esta roja, aquí. Aquí de nuevo tomo una bronce y una roja. Voy a continuar con este tono rojo hasta tener un total de 7. Ahora tomo una bronce.
Aquí vuelvo a tomar una bronce y una roja y así comienzo esta siguiente vuelta. Voy a continuar con este tono rojo hasta tener un total de 8. Ya terminé de colocar las 8 en este tono rojo. Ahora tomo una del tono bronce. Para mi siguiente vuelta voy a hacer una disminución con el hilo. Paso 2 hacia abajo y paso 2 hacia arriba. Vuelvo a tomar una bronce y una roja. Continúo con el rojo hasta tener 7 en total. Ya coloqué las 7 rojas. Ahora de nuevo tomo una bronce. Vuelvo a hacer disminución pasando por 2 hacia abajo. Me regreso aquí hacia arriba tomando estas dos. Y vuelvo a tomar una bronce y una roja. Voy a continuar con el rojo hasta tener 6 delicas. Ahora tomo una del tono bronce. Y aquí de nuevo hago disminución con el hilo. Tomo de nuevo una bronce y una roja. Voy a continuar con el tono rojo hasta que tenga un total de 5. Una bronce. Aquí de nuevo hago una disminución con mi hilo. Voy a tomar dos de este tono bronce. Dos del tono rojo. De nuevo tomo el bronce, coloco dos. Ahora aquí hago una disminución, paso una hacia abajo y una delicada hacia arriba. Vuelvo a tomar dos en este tono bronce. Tomo otra bronce.
Y así queda terminada completamente esta florecita. Ahora simplemente hay que esconder este hilo pasándolo hacia abajo por algunas de las helicas y cortando el sobrante. Voy a hacer esto fuera de cámara. Así ya queda terminada esta florecita. La pueden utilizar para aretes, algún collar, una pulsera, como ustedes decidan. Yo quiero utilizarla como un arete, así que voy a estar colocándole este arete, que es este triángulo en 3D que ya les he enseñado a hacer. Lo voy a conectar justo aquí donde quedan estas delicas así. Voy a estar utilizando una argollita. Y bueno, chicas, así ya queda terminada esta florecita. Díganme en los comentarios cómo la van a usar, si van a hacer aretes, una pulsera o un collar. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren ver el diagrama se los dejo en Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.